Hoy hemos hecho posible el pueblo de México, la continuidad y el avance de la Cuarta Transformación. Y también que por primera vez en 200 años, las mujeres lleguemos a la presidencia de la República. 1 de octubre de 1991, The Stanford Daily reporta en su portada una protesta estudiantil contra Carlos Salinas de Gortari, el presidente de México, que acaba de disertar en esa universidad de Estados Unidos para promover el neoliberalismo del que es uno de los principales y más aplaudidos exponentes latinoamericanos. El artículo está acompañado por una fotografía en blanco y negro de los manifestantes. Al centro destaca una joven mexicana de rostro adusto, cabello sujeto por una vincha y camisa de manga corta que con sus enérgicos brazos en alto muestra una pancarta con la leyenda Fair Trade and Democracy Now, comercio justo y democracia ahora. A su lado, otro cartel sugiere fraude al preguntar cuánta gente muerta votó en las presidenciales de México de 1988. En otro más se lee México, la dictadura perfecta, una frase reconvertida en lugar común que resume la vida política de un país donde desde hace décadas ganaba el mismo partido. La joven se llama Claudia Sheinbaum Pardo. Es una física de 29 años, graduada por la Universidad Nacional Autónoma de México, que realiza una estancia académica en Stanford. En su equipaje transfronterizo lleva un intenso activismo político que combina su reciente papel protagónico en una histórica huelga universitaria con la militancia a favor de los derechos humanos y la democratización de su país. Bueno, esto escribí hace unos días en Contexto Cecilia González. Hoy en La Base estamos contentos. Hablamos de la primera presidenta de México y de América del Norte. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, con Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levín e Ina Finogénova. Bueno, se confirmó lo que auguraban todas las encuestas. Claudia Sheinbaum, nueva presidenta de México. Pues digamos que con permiso de Estados Unidos, el papel con más hispanohablantes del mundo, una de las principales potencias económicas y culturales de América Latina. Irene Zugasti, ¿qué nos tienes preparado hoy? Pues vamos a ver los datos de esa victoria electoral abrumadora y de esa paliza de la derecha, todo se ha dicho. No es frecuente ganarle unas elecciones a los medios de comunicación. Esta vez ha ocurrido. ¿Nos vas a explicar por qué, Manu? Le vamos a preguntar a nuestros invitados también por qué y vamos a, deleitarnos un poco, por qué no decirlo, con los sentimientos y las cosas que dicen hoy los grandes derrotados anoche por los mexicanos, que son esos poderes mediáticos. Ina Finogénova, ¿qué nos tienes preparado? Pues seguir deleitándoos. Manu agarró la pata mediática y yo voy con la política. Vamos a ver las etapas por las que ha pasado la derecha mexicana esta noche, entre negación, ira y finalmente algunos han llegado a la aceptación, otros no. Todavía. Lágrimas de facha mexicano llenan hoy nuestras tazas de La Base en Canal Red. Disfruten de esa bebida deliciosa, incomparable, junto a nosotros. Y hoy, además, contaremos para beber lágrimas de facho con nosotros, con Alfredo Serrano, director de CELAC. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Adelante, Zugasti. Buenas tardes. Bueno, pues México ya tiene presidenta, Claudia Sheinbaum, candidata de la izquierda por el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, que ha ganado las elecciones a la presidencia del país. Con más de un 76% de los votos escrutados en este momento, un total de 26.900.000 votos hacen a Claudia Sheinbaum, como decimos, presidenta de México. A estas horas, 7 horas de diferencia entre México y Madrid, México debe estar despertando. Algunos, desde luego, nuestros amigos y amigas que están allí con resaca, sin lugar a dudas, habrá corrido el mezcal y la tequila esta noche electoral. Bueno, aquí, lejos del Zócalo, llevamos ya horas analizando los resultados y la victoria es, como anunciaban todas las encuestas, innegable. Sheinbaum será presidenta con casi el 60% de los votos, según los últimos datos del programa de resultados electorales del Instituto Nacional Electoral de México.
Más de 98 millones de mexicanos estaban llamados a las urnas este domingo para elegir a la presidencia de la República, cargo que en los últimos 6 años ocupó Andrés Manuel López Obrador. AMLO llegó, recordemos, a la presidencia de México con más del 50% de los votos en 2018, en un resultado histórico con la promesa de una gran transformación. Y ojo que hoy López Obrador deja el cargo con una popularidad por encima del 70%. En febrero de 2024, y a pesar de lo que le dolió a la derecha mexicana, INA pudo entrevistar a López Obrador en Ciudad de México y hacer balance de su gestión y del futuro del país. Así nos hablaba entonces el Canal Red hace pocos meses de su sucesora, de Claudia Sheinbaum. Dale, Xavi. Estoy contento porque cierro un ciclo. Hemos logrado entre todos desde abajo una transformación en el país. Hay resultados. Está bien el relevo generacional. Nos va a ir bien. El porvenir viene acompañado de la justicia y tiene rostro de mujer. Claudia es muy inteligente. Académicamente es más que yo. Yo apenas terminé la licenciatura. Ella es doctora. Es una mujer con convicciones, con principios, honesta. Tiene muchos méritos, muchas virtudes. Bueno, pues Sheinbaum será la primera presidenta con A de mujer de México tras 65 presidentes varones. Como decíamos también aquí hace poco, la candidata electa es una pionera en muchos campos. Ojo, fue la primera mujer que accedió a un doctorado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. También fue la primera mujer elegida jefa delegacional de la región de Tlalpan. En 2018 fue también la primera jefa de gobierno de la Ciudad de México con el 48% de los votos hasta 2023, que fue cuando ganó las primarias para dirigir la Cuarta Transformación y abandonó el cargo para poder centrarse así en su campaña presidenta de la República. Pero no solo por lo femenino, sino por lo feminista. Sheinbaum ha marcado línea en esta campaña electoral. Ha recogido el legado de AMLO y el obradorismo y ha apelado al feminismo social para cambiar de raíz la causa de las desigualdades, apelando a su visión propia del humanismo mexicano propio de esta Cuarta Transformación. El pasado jueves, en el Zócalo, Sheinbaum cerró su campaña ante 500.000 de personas. Esta noche, nuestra compañera Sasi estaba en la sede y antes de que el Zócalo se volviera a llenar para celebrar la victoria, algunos de los asistentes contaron a Sasi, a la cámara de Canal Red, por qué apoyaban a Claudia. Y aquí, por cierto, nuestro amigo Paco Taibo y nuestra amiga Paloma Saiz dejaron un mensajito para nosotros. Y un mensaje importante para Canal Red. Hemos ganado estas elecciones con la más abrumadora, descarada y virulenta oposición mediática que yo haya visto en mi vida. Con una cantidad de mentiras y de calumnias verdaderamente terribles. Exacto, pese a esa virulenta oposición, Sheinbaum ha arrasado en estas presidenciales, cosecha el 60% del voto y duplica literalmente a su rival Xóchitl Gálvez. Y lo hace con un nivel de participación muy similar al de los anteriores comicios, un 60% del censo de electores. Sheinbaum ha sido elegida por cerca de 35,5 millones de mexicanos, 5 millones más de los que apoyaron a López Obrador en 2018, según los datos ofrecidos por el INE, lo que la convierte en la presidenta más votada de la historia de México. Y además de la presidencia de la República, la población en México estaba ayer llamada también a renovar el Senado, la Cámara de Diputados y 9 gubernaturas, entre ellas la de la Ciudad de México. Así es, vamos un poco con los datos porque la elección nacional, celebrada ayer domingo, definía también 128 senadurías, es decir, asientos en el Senado, y 500 diputados y diputadas federales, que son los que componen la totalidad de la Cámara Baja, la Cámara de los Diputados, porque el legislativo en México es bicameral, como el legislativo español. Y el voto, por cierto, no es obligatorio, como en nuestro país. Asimismo, se elegían también 8 gobernaciones y la estratégica Intendencia de Ciudad de México, como decíamos antes, la que ocupó Sheinbaum y que ha ganado la economista de izquierdas Clara Brugada. Otra buena noticia, ya que Brugada, candidata de Morena, era conocida hasta la fecha por su alcaldía en Iztapalapa, con una gestión muy reconocida y valorada. Hace unos días, en una entrevista a Diario Red del compañero Lautaro Rivara, Brugada ponía en el centro reivindicaciones como estas: haremos realidad el derecho a cuidar
y ser cuidados, ¿verdad? Efectivamente, Clara Brugada anunciaba que su gobierno también será feminista y que continuará con el legado de Claudia Sheinbaum en la capital mexicana para llevar a cabo lo que ellas mismas denominan como el segundo piso de la Cuarta Transformación. Y no nos olvidemos de la importancia del voto en el exterior. En estas elecciones, 12 millones de mexicanos y mexicanas residentes en el exterior estaban llamados a votar por correo, de forma digital o también de manera presencial. Y para posibilitar ese derecho al voto se habilitaron 23 consulados, 20 de ellos ubicados en Estados Unidos. En España también hemos contado con un módulo receptor de votación que estaba en la Embajada de México en Madrid. Y es que conforme, curiosidad, a los datos del Instituto Nacional de Estadística Español de 2022, la comunidad mexicana en España supera las 29.000 personas censadas para votar. Pero, ¿quién competía contra Sheinbaum? Como nos recordaba Yair Sibel en su informe preelectoral para Diario Red América Latina, el sistema electoral mexicano favorece las coaliciones y varias se unieron con el objetivo de derrotar a la Cuarta Transformación de Obrador y Sheinbaum, ¿verdad? Así es, porque Sheinbaum en realidad era candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, que estaba integrada por Morena, por el Partido del Trabajo y por el Partido Verde. Pero del lado opositor también teníamos a una mujer. La candidatura más fuerte era la de Xóchitl Gálvez, a senadora del PAN, que se presentaba a sí misma como independiente. Gálvez, recordemos, es una empresaria, es originaria de Hidalgo y se ha postulado como la cabeza de la coalición de derechas Fuerza y Corazón por México, la cual unifica a tres partidos que históricamente habían sido rivales absolutos en México: el Partido de Acción Nacional, el PAN, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Fíjate si tenían miedo a Morena y a su candidata. La oposición al obradorismo ha jugado todas las cartas posibles. Esta campaña, como nos decía Paco Taibo II, se han valido del discurso de la inseguridad, el de la corrupción y el de una supuesta defensa de las instituciones. Paradójico, de hecho, viniendo, como decía Sugasti, de alguien originaria del PAN o del PRI. De hecho, la famosa Marea Rosa, un movimiento que teóricamente era de regeneración democrática, pero en el que calaron empresarios y personajes varios de la ultraderecha, acabó por convertirse en marchas en favor de Gálvez. Y ciertamente Gálvez tuvo un buen empujón en campaña gracias a contar con muy buenos fondos y con la fuerza de esa inédita coalición a tres partes que estábamos comentando, y sobre todo gracias también al ecosistema mediático mexicano. Y nos quedaría todavía un tercer candidato, Jorge Álvarez Maínez, representante del Movimiento Ciudadano. Es un joven político, tiene 38 años, viene también del PRI, pero presentaba su partido como no tradicional, como un partido de centro, socialdemócrata en lo político y neoliberal en materia económica. El caso es que desde el PAN y el PRI recibió no pocas presiones para abandonar su candidatura, pero se mantuvo firme. Y volviendo a los resultados electorales, Xóchitl Gálvez se quedó, lo decíamos, a 30 puntos por debajo de Claudia Sheinbaum, concretamente con un 28,6%, 12 millones y medio de votos, con el 75% escrutado a su favor. Y por otro lado, Maínez, como tercera candidata más votada, ha reunido un 10,5% del voto, alrededor de unos nada desdeñables 5 millones de votos que en un futuro pueden ser determinantes. Pero bueno, cuéntanos, ¿qué México deja López Obrador? Recordemos que se marcha con casi un 70% de popularidad positiva, ¿no? Pues precisamente de ese México que deja AMLO se puede comprender gran parte, ¿no?, de los resultados de anoche. Del balance del gobierno morenista tiene varios rasgos que podemos contar, bueno, pues también a través de los datos, ¿no? El primero es el de la estabilidad económica. López Obrador deja una inflación baja, del orden del 3,82% anual, muy lejos del 10,7%, que es la media de la región. Combinemos eso con una moneda fuerte, el superpeso, tal y como fue bautizada por el propio presidente hace un año, y el incremento de los salarios, que hablamos de un aumento del 110% en términos reales, según el informe de la Organización Internacional del Trabajo en sus tendencias de 2024. ¿Y esto en realidad qué significa? Bueno, pues significa que cerca de 9 millones de personas han salido de la pobreza en México, conforme a los datos del Consejo Nacional de Política de Desarrollo Social. Por supuesto, AMLO también dejó otra forma de hacer política, se apartó de ciertas frivolidades comunicativas a las que estamos acostumbrados y en lugar de vaciar la política de contenido, pues la llenó con sus famosas mañaneras, sabedor de que no se puede dar una transformación progresista de calado en una sociedad sin dar la batalla cultural. Por estas y por otras razones también, sin duda, el tan cacareado avance de la derecha global no ha tenido cabida una vez más en México.
No obstante, Claudia Sheinbaum, con quien también tuvimos la oportunidad, por cierto, de hablar hace poco desde Canal Red, en abril de este año, tendrá retos por afrontar en su nuevo liderazgo, porque aunque México desde 2018 está situado como el faro del progresismo latinoamericano, 4 décadas de hegemonía neoliberal, con sus tasas de pobreza, su desigualdad y su corrupción, pues no se borran en unos pocos años. Por ejemplo, antes decíamos que en los años más duros de la pandemia, entre el 20 y el 22, 9 millones de personas en México salieron de la pobreza. Pero la otra cara de esta misma moneda es que todavía el 36% de la población se encuentra en situación de pobreza. Por otro lado, Sheinbaum deberá hacer también frente a un problema de mucho calado, los feminicidios, uno de los principales problemas de un país donde cada día son asesinadas entre 9 y 10 mujeres, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hablamos de que en 2023 casi 4.000 mujeres fueron víctimas de feminicidio en México, y estos datos, bueno, pues sitúan a México como el segundo país de América Latina con más feminicidios, solo por detrás de Brasil. Además, la violencia y el crimen organizado extienden su poder a través de los gobiernos municipales y en estas elecciones han sido al menos 2 decenas los candidatos y candidatas asesinados por la violencia política. Aunque como dato positivo, la militancia de Morena, pese al desembarco del oportunismo priista y panista, está formada, organizada y muy activa, politizando territorios, redes sociales, universidades e instituciones. Así es. Así que ahora por delante, bueno, pues Sheinbaum tiene la tarea de desarrollar una agenda de derechos humanos, mantener ese buen hacer de la economía y de las políticas sociales, pero de momento ya ha hecho historia y de la buena. Por cierto, recordamos que algunas de las entrevistas exclusivas a las protagonistas de este momento histórico en México han sido producidas desde aquí, desde esta casa que es Canal Red. Asimismo, algunas de las voces y analistas más relevantes firman sus columnas sobre México en Diario Red. Gracias a quienes nos apoyáis para que esto siga siendo así. Disculpen el spoiler, las alternativas conservadoras y neoliberales, se llamen Xochitl Gálvez o Álvarez Maínez, no lograrán vencer a la candidata de Morena en las elecciones presidenciales del 2 de junio. Claudia Sheinbaum será la próxima presidenta de México por todo lo descrito y porque es una mujer altamente formada y capacitada, técnica y políticamente, con mucha trayectoria y experiencia verificada y con lealtad de sobra demostrada tanto a AMLO como al marco ideológico del espacio político al que pertenece. Esto escribió hace 7 meses nuestro compañero Alfredo Serrano en Diario Red. No te equivocaste, compañero, con tu spoiler. Qué gusto da poder dar a veces buenas noticias. Bueno, hoy contaremos, como decía antes, con Alfredo Serrano y también con Martí Batre. Él es gobernador saliente de Ciudad de México. Gracias, compañera. Yo he visto un pueblo consciente que sabe que con la política se ganan derechos y se equilibran las fuerzas con las élites y con las oligarquías, y que por eso era importante continuar el proceso de López Obrador y continuar con ese segundo piso de la cuarta transformación de la mano de Sheinbaum. Creo que estamos ante una movilización popular y ante una victoria popular sin precedentes, que además creo que va a marcar un rumbo progresista en el continente. Adelante, compañero. Vamos, compañero, vamos, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Mis pensamientos están con Atypical, Latinus, Nexos, Letras Libres y sus changarritos colgados. El berrinche que están haciendo va a hacer historia, tuiteó anoche el periodista mexicano Temoris Greco. Los medios de comunicación quedaron absolutamente rebasados. Hoy no representan a la mayoría de la población, por eso siguen perdiendo audiencia, dijo también otro periodista, Jorge Armando Rocha. Las urnas en México, lo estábamos comentando, no solo han derrotado por paliza a la candidatura que había organizado la derecha política alrededor de Xochitl Gálvez. Los grandes perdedores de anoche son todos esos poderes mediáticos, tanto convencionales como digitales, que han sido los verdaderos líderes de la oposición a AMLO, los autores intelectuales de las grandes campañas de difamación mediática, de todas esas mentiras que escuchábamos antes a Paco Taibo, los de que si financiación del narco a Morena, los de los miles de hashtags con faltas de ortografía diseminados por troll centers que analizó Julián Macías. Todo ese club de grandes demócratas y mejores periodistas son los primeros derrotados hoy por el pueblo de México y se nota, vaya que sí se nota. Vamos, que en vasos de pinta se pueden beber hoy los mexicanos las lágrimas de periodistas. Y les sobran todavía para llenar el lago de Chapala. Bueno, hoy es una actividad
altamente estimulante y recreativa. Si tenéis un mal día, os la recomiendo de verdad. Entrar en las webs y en los canales de esas empresas mediáticas que enumeraba Temoris Greco en su tuit y echar un vistazo al panorama. Encontraréis un cóctel de ira, incomprensión, desesperación, depresión y odio al pueblo, aderezado con una buena dosis de negación y de estrategia trumpista delirante, porque al menos Trump tenía algo a lo que agarrarse porque perdió por poco. Esta gente ha perdido por 30 puntos, que se dice pronto. En Latinus, por ejemplo, en el último programa que le dedicamos a México, ya os hablé de estos simpáticos paladines de la democracia mexicana que se pasaron meses intentando evitarlo de anoche desde su redacción en el paraíso fiscal de Delaware. Bueno, pues en Latinus hoy están todos muy decepcionados con el pobre desempeño de su candidata Xóchitl Gálvez. La derrota suele ser la antesala de la división y parece que la derecha mediática mexicana ya ha entrado en esa dinámica. Fijaos, portada de Latinus: Lorenzo Córdoba, Denis Dresser, Héctor de Mauleón, Lorena Becerra y Carolina Hernández coinciden en que el país tuvo a la peor oposición para la elección. A perro flaco todos son pulgas, que decimos en España. Pero me quiero detener hoy en otro canal de la derecha mediática mexicana que todavía no habíamos analizado tanto aquí. A Latinus sí lo tenemos más visto. Atypical se llama. Yo os recomiendo de verdad que le echéis un vistazo a los vídeos publicados en los últimos días y horas en su canal de YouTube, porque no tiene desperdicio. Yo os traigo algunas muestras para vuestro deleite y para que veáis el tipo de contenidos, ¿no? Claudia tiembla de miedo. Xóchitl aplasta a Sheinbaum en el último debate. No le crean a las encuestas pagadas. Sheinbaum lleva miles de acarreados al Zócalo. Se le cae su corcholata a AMLO. AMLO está muy nervioso. Xóchitl remonta en las encuestas. AMLO tiene miedo de perder. AMLO está desesperado. Gran cierre de campaña. Vamos a ganar para unir a México. AMLO está temblando. Se encienden las alarmas en Palacio. México puede ser potencia mundial. Xóchitl puede convertir a México en una potencia. Mira lo de Milei. Vamos, que lo dieron todo en Atypical. AMLO está temblando de risa, debe ser. Ahora vamos a escuchar algunos momentos de la transmisión en directo que hicieron anoche los finos analistas de Atypical. Antes os pongo en contexto con una cosa importante para entender la división hoy de la derecha mediática en la derrota y la línea de negación que ha elegido un sector de esa derecha. Dale al play, Xavi. N+ estuvo en condiciones de proyectar un resultado en la elección presidencial. Una proyección histórica que repetimos, Claudia Sheinbaum, según los datos estadísticos, la información a la que ha tenido acceso y que ha trabajado N+, podemos proyectar como ganadora a Claudia Sheinbaum de la coalición Sigamos Haciendo Historia como, pues, presidenta. Como ganadora de la contienda a la presidencia en México. Esperaremos los tiempos, las formas, por supuesto, oficiales para que pueda recibir el título de presidenta electa y eventualmente pues tomar posesión. Pero de nuevo, regresando al mensaje de Guadalupe Tadei. Bueno, escuchábamos a los presentadores de Televisa, un canal de televisión conservador que también se esforzó en hacer campaña contra Morena. Lo analizamos aquí hace unos días. Bueno, pues escuchamos sus presentadores dando por ganadora a Claudia Sheinbaum ya antes de conocerse los resultados del conteo por los datos aplastantes que arrojaban los sondeos a pie de urna. Luego, los datos del conteo rápido enseguida confirmaron esa fotografía. Efectivamente. Y eso de que en Televisa decidieran informar a la ciudadanía mexicana difundiendo esos datos de los sondeos a pie de urna, algo que es habitual y lo vemos en cualquier noche electoral de cualquier país, pues a un sector de la derecha mediática mexicana, esa que hoy se sigue resistiendo a reconocer la derrota, no les pareció bien. Entre ellos, a los simpáticos periodistas de Atypical. Dale al play, Xavi. Otto, no pongas ninguna de esas mamadas. No puede ser. No. No es posible. No es posible. Pero estoy viendo los comentarios en función de esas mamadas y estoy viendo que todos dicen que Televisa está en la lona, ¿eh? Sí, no. Y aquí decirles que se pasen a Atypical porque aquí vamos a tener la información. Y hablando de la memoria del pueblo, objetiva. Yo pienso que conforme ha venido pasando el tiempo, cada vez hay una mayor retentiva de la sociedad. La sociedad empieza a tener una memoria política. Televisa está en la lona, no Xochitl y la derecha, está en la lona Televisa por decir que perdieron. Claro que sí, hombre. Bueno, más allá de lo ridículo que resulta escuchar esto, es un síntoma más de la descomposición en la que se encuentra la derecha en México. No solo porque hoy se pueda leer en las portadas de medios de comunicación como Latinus que Xochitl fue la peor candidata de la peor oposición posible, sino porque este tipo de contradicciones entre distintos poderes mediáticos que forman parte del mismo bloque histórico
histórico en México, revelan precisamente esa descomposición. La sociedad empieza a tener una memoria política, decía uno de los comentaristas. Efectivamente. Por eso hoy en la lona están todos ustedes. Xochitl, Televisa, Latinus, Atypical y compañía. Un pequeño paréntesis y ahora seguimos con Atypical. Vamos a escuchar algo. Dale, Xavi. ¿Qué tal, mi gente? Estamos aquí en Polanco, en la calle de Horacio. Aquí vengo todos los días a trabajar. Mañana es domingo 2 de junio, día de una gran elección. Y la verdad es que esta última semana, estos últimos 2 o 3 días, me he sentido hasta un poquito acechado por la gente que aquí vive, porque me identifica o nos identifica que solo venimos a trabajar aquí, que no somos de aquí. Y en lo personal me abordaron varias personas y me dijeron cosas como: señor, no se le olvide ir a votar este domingo. Hay que votar por Xochitl, no se dejen engañar más por el viejo ratero del Palacio Nacional. Y cosas así. Pues hoy les voy a contestar a todas esas personas que me abordaron. Señores, señoras, mientras sigan menospreciando a la gente del pueblo, a la gente como yo, pensando que nos pueden engañar con esas tonterías, con tonterías como el gobierno se quiere quedar con tu afore, como el gobierno se quiere adueñar de tu casa. No, ya no estamos en el tiempo de que engañaron a la gente con cualquier tontería cuando hicieron lo del Fobaproa, que actualmente seguimos pagando. Y todo ese tipo de cosas. Hay una lista enorme de cosas que han hecho en contra de nosotros, en contra del pueblo. Y todo eso lo tenemos presente. Ya no nos engañan con más tonterías como esas. Que a ver, se podría decir que estas palabras no tienen por qué ser representativas de nada, porque es lo que dice un señor en un vídeo. Lo que pasa es que a la luz de los resultados de anoche parece que un poquito representativas de un nuevo sentido común en México, pues sí que son, ¿no? Y es muy interesante escucharlas porque hablan de que efectivamente la de anoche es una derrota de los poderes mediáticos y porque hablan también de la hegemonía ideológica que ha construido Andrés Manuel López Obrador en México, conquistando, como decía Manu Levín, un sentido común en la calle. Victoria por 30 puntos. Hay muchísimas lecciones que aprender de lo que la izquierda ha sido capaz de hacer en México. Absolutamente histórico, lo mire uno por donde lo mire. Y volvamos al funeral en Atypical, porque anoche también se dijeron cosas que dan ciertas pistas de por qué esta gente le ha perdido el pulso al sentido común de los mexicanos. Dale, Xavi. Por ese nivel de participación me parece totalmente inverosímil las versiones que hablan de un triunfo guinda posible, absurdo, ¿no? Entonces, ¿no? es absurdo, ¿no? O sea, pero además no solamente vimos la asistencia, sino escuchamos a los mexicanos en diferentes partes del orbe, ¿verdad?, decir fuera Morena. No queremos. Y todos los entrevistados en España, en el avión, en París, todos estaban haciendo Madrid, cola. No creo que estuvieran haciendo cola por la lagartija, ¿no? Sí, eso es el sentido común. O sea, el sentido común nos lleva a pensar en eso. Es la lógica. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. No hay que separarlo. Para esto. O sea, porque si nosotros olvidamos lo que vivimos hoy en nuestras casillas, lo que vivimos hoy con las personas que hablamos por teléfono, entonces nos convencen estos. No, de ninguna manera. A mí no me pueden convencer. Yo lo que yo viví, sentí y vi durante 3 horas que estuve en mi casilla y después regresé, pues era una cosa de bicha, de ya ganamos. Era una fiesta. Era una fiesta, claro. Yo también sentí lo mismo. Entonces, pues que no nos hagan sentir otra cosa, ¿no? Ya están poniendo su templete. En los aeropuertos y en los vuelos de París, la gente nos decía fuera Morena, también en Polanco seguramente lo decían. El problema es que en las calles, en los mercados, en las tiendas, en las oficinas, en las universidades, en el transporte público, la gente decía chau Xochitl. El consenso real entre la gente de abajo frente a una burbuja que claramente, bueno, se desconectó de la realidad. Una burbuja de gente, como por ejemplo la tal Guadalupe Loaeza, una de las señoras que estaban ahí que decían que no entendían nada, porque en los vuelos en business, que imagino que ella hará, pues le decían otra cosa, ¿no? Una señora cuyas grandes aportaciones periodísticas a esta campaña fueron, por ejemplo, la siguiente.
Claudia no se conmueve ante nada, cero empatía y cero humanidad. Imagino que así es que era desde niña, muy competitiva y envidiosita, especialmente con las compañeras que tenían el cabello lacio. Como dice Magalia Ortega, la espléndida autora de Chismecito Literario, que desde que son pequeñas, las que tienen el pelo muy chino, generalmente le tienen una envidia mortal a las niñas de pelo lacio. Claudia lo tiene desde que nació sumamente rizado. Xochitl lo tiene muy lacio y con muy buena caída. Por lo tanto, también en ese aspecto le tiene envidia a su contrincante. ¿Cómo ha podido perder con esos mensajes? Es que no me lo explico. Una gran injusticia. Y otra de Guadalupe Loaeza. Vean ustedes el altar de los muertos más desangelado del mundo. No tiene creatividad, no tiene gracia, no tiene gusto, no entiende lo que es un altar de los muertos. Por lo tanto, Claudia Sheinbaum no tiene identidad, lo único que tiene es ambición. Mira, pues para que el próximo altar de los muertos no le quede tan desangelado, yo creo que la nueva presidenta podría poner también a Guadalupe Loaeza y al resto de la plantilla de Atypical, todos en ese altar de muertecitos. Aquí lo podemos poner también. En fin, vamos con un último corte un poco más largo, quizá demasiado para lo que solemos poner aquí, pero es que era difícil quitar ahí porque es todo tremendo. Bueno, con algunos momentos de la transmisión de ayer en Atypical. Lo que más llama la atención, vais a ver que es el estado de ánimo que transmiten, que están todos a punto de echarse a llorar ahí en directo, pero lo más relevante por encima de eso es, volviendo a lo que comentaba antes, que este sector mediático de Atypical y compañía anoche se alejaba de lo que vimos en Televisa y rechazaba que se reconociera la derrota de la derecha, incluso cuando el escrutinio ya mostraba la paliza. Se confirma el fraude. Sheinbaum y AMLO le roban la elección presidencial a Xochitl. Este es el título de la transmisión. Algunas hemos visto ya muchas cosas de este tipo en las derechas de muchos países, pero esto ya traspasa todos los límites. ¿Cómo se puede hablar de fraude y de elección robada con más de 30 puntos de diferencia? Nada, fraude. Y, a ver, lo peor es que al mismo tiempo que lo dicen, parece que ni ellos mismos se lo creen porque sus caras dicen un poco otra cosa. Dale, Xavi. Nos han ganado una elección y no solo nos han doblado, sino que nos han roto el alma, el corazón, La esperanza. la esperanza. Hola Guadalupe, hola Emilio. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos, buenas madrugadas. Hola Guadalupe, pues estoy de la chingada, obviamente. Pues no hay nada que decir, ¿no? Se acabó la democracia, vamos a luchar nosotros y defenderla en Atypical. No nos quedamos solos porque está toda la familia Atypical, pero como que está de la chingada, ¿no? Sí está de la chingada. La verdad es que es un resultado que a muchos nos tiene sorprendidos. A mí me tiene sorprendido. Y yo no pensaba bajo ninguna circunstancia vivir este escenario que estamos viendo, y lo cual me preocupa profundamente. Guadalupe, soy Pedro Ferriz. ¿Qué podemos hacer para no bajar la guardia cuando Xochitl Gálvez ya la bajó? Exacto. Cuando ya la bajaron todos los presidentes de los partidos políticos, cuando ya la bajaron todos los que hace unas cuantas horas estaban diciendo que habían ganado en todos lados, y que va a guardar todo el apoyo que recibió de todo México en una cajita. ¿Qué podemos hacer con eso? Pues mira, yo mis respetos para Xochitl. Para mí no. Para mí no. Estar en un conflicto con la candidata. De acuerdo. O sea, nosotros ya estamos listos, pues ya, nosotros no vamos a bajar los brazos. Ustedes dos en su programa tampoco lo van a bajar. Nadie de los que está aquí va a bajar los brazos. Pero lo que sí estamos diciendo es que es un poco deprimente que los resultados y lo que dicen que está pasando no coincida con nuestra verdad, o lo que nos imaginamos. Entonces, está de la chingada. Cuando tiene números de 60%, pues es un pedo lo que nos dejó Xochitl y todos. Es un pedo todo. Yo entiendo que Xochitl no es un fin per se, pero pues era nuestra bandera. Sí. Y veo que, o sea, tiró el arpa de una manera casi gozosa. Menos del 14% computado. Menos del 14% computado y
y ya todos con cara de derrota. Eso yo me siento traicionado por una estructura, engañado, es un fraude de Estado por todos lados. Se complotaron los medios de comunicación masivos, empezaron a dar resultados que empezaron a torcer todo. Luego sale Guadalupe Tadei, parecía una vocera de Morena. O sea, estamos perdiendo al país y yo pienso que, bueno, por lo menos aquí no habrá resignación para ello. Por los que amamos a México, en alguna batalla vamos a tener que estar, pero esto no se queda así. Esto no se queda así, con la sonrisa de Xóchitl diciendo que todo estuvo a toda madre. Eso yo no lo entiendo. No lo puedo entender como mexicano. He estado leyendo todos los comentarios. La gente está en shock, la gente está triste, la gente está enojada. He visto mensajes de personas que han llorado, o sea, y no lo hablo en sentido figurado, sino en sentido literal. Hay personas que me han dicho que están llorando precisamente por este sentimiento de abandono. En este momento estamos sintiendo un sentimiento de abandono en el momento que se bajaron todos ellos con esta velocidad. Todavía no daba ni la 1 de la mañana y todos se bajaron, abandonándonos a millones de mexicanos que confiamos en ellos. Jesús, se han contado el 14% de la votación. Ni ya siquiera hemos tienes ido la seguridad de que perdiste y de que perdiste 2-1. Sí, es lo que decía. No hay manera de volver a contar. Sí perdiste, pero cuenten, terminen de contar. Y a lo mejor, y ¿sabes qué? A lo mejor puedes perder, pero con un poco más de dignidad. Claro. Sí. Pero 32 perder por el doble. Pues un minuto de silencio por la plantilla al completo de Atypical. Básicamente han cambiado el Stop the Count de Donald Trump por el Finish the Count. Pero el mensaje es básicamente el mismo. La democracia solo le sirve cuando ganan ellos. Y se niegan a reconocer su derrota, incluso con un resultado tan humillante como este. Lo cierto es que dan hasta un poquito de lástima y uno tiene la tentación de sentir compasión. Lo que pasa es que ellos nunca sintieron compasión con gente como ese trabajador al que escuchábamos antes, contra cuyos intereses ha gobernado siempre la derecha mexicana durante décadas y décadas. Así que pueden ustedes llorar todo lo que quieran, porque su llanto es música para los oídos de millones y millones de mexicanas y de mexicanos. Gracias, Manu. Hace unos minutos me comuniqué con la doctora Claudia Sheinbaum para reconocer el resultado de la elección. Le dije que vi un México con mucho dolor y violencia y deseé que ella pueda resolver los graves problemas de nuestra gente. Reconocí el resultado porque amo a México y sé que si le va bien a su gobierno, le va a ir bien a nuestro país. Sin embargo, quiero enfatizar que mi reconocimiento viene acompañado de una firme exigencia de resultados y soluciones a los graves problemas del país. Saldremos a la calle las veces que tengamos que salir para defender a la República y a la democracia. Ina Finogénova, adelante. Bueno, vamos, Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. Reconozco que las tendencias para la elección presidencial no me favorecen y no hay información que sugiera que esto pudiera cambiar. Xóchitl Gálvez reconocía así su apabullante derrota en las elecciones presidenciales de México luego de que el Instituto Nacional Electoral confirmase la ventaja del 30% de Claudia Sheinbaum. Una goleada histórica de la candidata de Morena en un país que no ha visto a un presidente ganar con semejantes resultados desde hace más de 40 años. Manu ya nos contó cómo vivió la derecha mediática, sus 5 fases de duelo: la negación, la ira, la negociación, la aceptación. Ojo que algunos aún siguen en etapas intermedias entre la ira y la depresión, las acabamos de ver. Bueno, yo les contaré cómo lo superaron Xóchitl Gálvez y la derecha política, que la apoyó unida por el odio a Andrés Manuel López Obrador, básicamente. Ese fue su proyecto político. Todo eso es cómico, pero esconde una tendencia mucho más seria que hay que tener en cuenta. Xóchitl tardó en salir a reconocer la victoria de su rival más de lo que habían tardado los otros candidatos de la derecha en las elecciones anteriores. Y no solo eso, a esta aparición que acabamos de ver le precedieron horas de disgusto cuyos destellos pudimos apreciar en forma de tweets en su perfil de la red X. Cuando los colegios electorales cerraron y empezaron a salir las primeras encuestas a pie de urna, la candidata panista salió a celebrar un triunfo del que ninguna autoridad todavía daba crédito. Que no se nos olvide, estamos compitiendo
contra el autoritarismo y el poder, y son capaces de todo. Ahora quiero decirles algo muy importante. Por la altísima participación ciudadana, de más de 80% en muchas casillas, por la energía y el entusiasmo de la gente, por la información de los triunfos de Santiago Taboada en la Ciudad de México, de Pepe Yunes en Veracruz, de Livia Denise en Guanajuato, de Lucy Mesa en Morelos, de Renán Barrera en Yucatán y de Lalo Rivera en Puebla, y por los resultados de muchas elecciones para alcalde y para el Poder Legislativo. Por esos resultados está claro que ya ganamos. Pues está claro que ya ganamos, dice, y le atribuye la victoria a candidatos de derecha en varias gubernaturas que finalmente también perdieron, porque ganó Morena. Se precipitó, ¿no? Quizá. Se precipitó un poco. El partido PRI, que renunció a presentar a su propio candidato en estas elecciones por primera vez en su historia y apoyó la candidatura de la panista Xóchitl Gálvez, fue más allá y empezó a felicitarse y celebrar el triunfo con este mensaje. Ganamos la presidencia de la República. Gracias a tu confianza podremos construir juntos un México sin miedo donde todas y todos puedan cumplir sus sueños. Bueno, quizá era un tuit programado desde tiempo antes y se lanzó en un momento un poco inoportuno, cualquiera diría, pero quién sabe. Lo cierto es que añejó un poco mal, eso está Un poco claro. mal. Unas horas después, los aires triunfalistas empezaron a desvanecerse un poco a poco. No hay documento gráfico más preciso para describir la transición de la etapa de negación a la de la ira y la depresión que el de la cara de los tertulianos de Atypical TV, que ya mostramos en la sección de Manu y que según estamos viendo ya van a huir hacia adelante cantando fraude electoral al estilo más clásico de la oposición venezolana, por ejemplo. Pero el caso es que, como la esperanza es lo último que se pierde, el equipo de Xóchitl Gálvez salió a pedir prudencia a la hora de evaluar los resultados, no precipitarse con las conclusiones ni con las celebraciones y esperar el conteo final. Pero los medios de comunicación, como el INE, deben esperar hasta tener datos oficiales y puntuales. Y por ello es nuestro llamado firme, respetuoso, para que no declare ningún medio de comunicación, ninguna persona ganadora, hasta que no se tengan datos oficiales por el conteo. Que municipios en el 2021, que perdimos la mayoría de casillas, ganamos la elección, porque en las casillas en las que ganamos por un amplio margen y además con una altísima participación de la sociedad. Y por eso hacemos este llamado respetuoso a todos los medios masivos de comunicación a que esperen. Nosotros claramente como partidos, como parte y nuestra candidata, tenemos nuestros datos y los presentamos. Un consejo que podían haber dado a su propia candidata, ¿no? Al Partido Revolucionario Institucional, al PRI, y a los tertulianos de Atypical TV, cuyos últimos 4 o 5 vídeos de YouTube siguen dando por ganadores a todos los candidatos que finalmente perdieron en una serie de noticieros que fueron grabados en ese universo paralelo del wishful thinking de la extrema derecha mexicana. Pasaban las horas y el PRI, el PAN y Xóchitl seguían en ese universo paralelo. Desde ahí, Xóchitl Gálvez siguió enviando tweets. Xóchitl a las 6:39 am. Hoy no te duermas, mantente atento y despierto. Tuiteo. Cuidado que no te duermas, que te roban el voto, ¿no? Quería decir probablemente. Xóchitl a las 6:50 am. Los votos están ahí, no permitamos que los escondan. Xóchitl a las 7 am, 10 minutos después. Quieren que te vayas a dormir creyendo que te ganaron. Mienten como siempre.
Xochitl, 19 minutos después, a las 7:19 am. El resultado de mi casilla, con una foto que le arroja más del 66% frente a un 28,8% de Claudia Sheinbaum. Mándenme los suyos. Luego, casi 2 horas de silencio, de ira, de negociación, de depresión, hasta la aceptación del estruendoso choque con la realidad mexicana. El baño de agua fría, ni las campañas sucias, ni las acusaciones falsas de supuestos vínculos con el narco han podido revertir ni influir mínimamente en el resultado final, en la paliza final, mejor dicho. Ahora, Xochitl Gálvez salió a reconocer la derrota como una buena demócrata después de estar horas insinuando un posible robo de las elecciones, lo cual no significa que el berrinche se haya acabado. Pareciera que el papel de ella fuese el de poli bueno en toda la historia. Ahora nos quedan los polis malos, ¿verdad? Sí, nos quedan los polis malos, los grandes demócratas de la talla de Vicente Fox, el expresidente mexicano, o el residente en España, Felipe Calderón. Los dos están transitando el mismo recorrido que Xochitl Gálvez, algunos con más signos que indican que van a terminar aceptando la paliza que otros. Vicente Fox, por ejemplo, parece haberse quedado atorado en la etapa de la ira, que le está durando más de lo aconsejable. Solo hace falta echarle un ojo a sus mensajes. Se pasó la tarde hablando de la caída de sistemas, todo con mayúsculas, de fraude electoral, insultando además de AMLO, que es su tónica habitual, a Televisa también, medio mainstream por excelencia, conservador, que dio las cifras del Instituto Nacional Electoral, como hemos contado en la sección de mano, que a Vicente Fox evidentemente no le gustaron. Pinche Televisa apoyando la dictadura. Jamás Claudia puede ganar con esta masiva votación. Claudia, si sigues con tu necedad y el fraude, serás una presidenta espuria, pero además no te vamos a aceptar. Esto dice el expresidente mexicano en plural, aunque ahora mismo no debe representar ni a su comunidad de vecinos, probablemente a la vista de los resultados, pero como el miedo al ridículo, pues hace tiempo que lo perdió, pues ahí está. El expresidente Felipe Calderón, que sabe en primera persona de conteos amañados, caídas de los sistemas de recuento y fraude electoral, porque gracias a ello él pudo convertirse en presidente en el año 2006, cuando el favorito era López Obrador, pues hoy está cuestionando la transparencia del Instituto Nacional Electoral, que se retrasaron con el conteo rápido, que dónde se ha visto, que mucha gente en el extranjero no pudo votar. Porque claro, como ya sabemos por la transmisión de Atypical TV, mucha gente en París, Madrid y en el avión, en la primera clase, pues le tienen rechazo a Morena. Algo tiene que haber tramado el INE para que salga este resultado que indica que los mexicanos votaron tan mal, como diría el Premio Nobel de Literatura Vargas Llosa. El Instituto Nacional Electoral, precisamente, como bien sabemos en este mismo canal, nosotros mismos, no es muy favorable ni a Morena, ni a López Obrador, ni a Sheinbaum. Cuando AMLO o Sheinbaum denunciaban la ausencia de imparcialidad de esta entidad, entre otras cosas por no haber investigado nunca la naturaleza de las narcoetiquetas, cuando se propuso una reforma electoral, la derecha mexicana los convirtió a los de INE en mártires de la democracia, popularizando el lema "El INE no se toca", e invocando a toda la población a salir en defensa del INE. Pero desde que el INE empezó a arrojar resultados favorables a Sheinbaum, resultó que la credibilidad del INE ya no era tan intocable, ya empezó a diluirse un poco. Toda esta gente al final hoy da mucha risa, pero ojo, estamos hablando de unas élites y unos poderes judicial, entre ellos, que apenas pudieron aguantar el sexenio de López Obrador y a las que ahora les tocará lidiar con otro más que promete desde su campaña la continuidad del curso político tomado por AMLO. Y si no han desistido en sus ataques con deje de golpismo durante el mandato de AMLO, sería ingenuo pensar que se reconcilien con la victoria de Claudia Sheinbaum. Por ello, todas estas insinuaciones sobre demoras en el conteo, todos esos llamados a revisar voto por voto como si fuera a cambiar en algo la ventaja de 30 puntos, esos 12 millones de votos de diferencia. Todas esas alusiones a que en el extranjero no se pudo votar, bueno, no es únicamente señal de la incapacidad patológica de la derecha latinoamericana, por no decir de la derecha en general, de asumir con calma su derrota, sino que es un breve avance de lo que se viene. Lo hemos dicho en este programa antes de las elecciones y lo seguimos sosteniendo. Van a intentar deslegitimar el resultado como sea, aunque esto suponga rozar el absurdo y el ridículo.
Y se van a aferrar a todo. Hace unos días, los círculos cercanos a Xóchitl Gálvez difundían en masa un mensaje falso atribuido al secretario de Defensa mexicano, a Luis Sandoval, que llamaba básicamente a la insubordinación militar para tumbar al gobierno. Si bien la Secretaría de Defensa reaccionó rápido y se desvinculó del llamamiento, gente como Vicente Fox, por ejemplo, lo movieron convirtiéndolo en tendencia la etiqueta golpe de Estado en X. Las derechas lo intentaron, literalmente, con todo, vinculando falsamente a Sheinbaum con los cárteles de droga, embarrando a AMLO, sembrando dudas sobre el proceso electoral y el conteo de los votos. Hasta tuvieron una encuestadora afín llamada Massive Caller, propiedad de un ex integrante del PAN, que fue la única que se atrevió a vaticinar la victoria de Xóchitl Gálvez sobre Claudia Sheinbaum. Y nada funcionó. Lo que hay que saber de todo este proceso que observamos a lo largo de estos meses es que no van a parar. Eso ténganlo por seguro. Con AMLO no pudieron, así que el gran reto de Claudia Sheinbaum, entre otros, consiste en que tampoco puedan con ella. Y para finalizar, aprovecho también para volverles a recordar las entrevistas que les hicimos a López Obrador y a Claudia Sheinbaum, que están en Canal Red Latinoamérica, para entender esta victoria, sus motivos y la trascendencia de la Cuarta Transformación para México. Y esta noche saldremos con un especial de Cafeína en el que analizaremos con expertos los desafíos de este nuevo gobierno. ¿Cómo va a ser este México en lo interno y en la arena internacional? Creo que nos ha salido un programa bien completo. Sigan Canal Red Latinoamérica, vean las entrevistas a AMLO y a la nueva presidenta de México y apoyen nuestro trabajo. Gracias, compañera. ¿Cómo le gustaría ser recordada? Si llegó a ser presidenta, ¿cómo le gustaría que escriban sobre su gobierno en manuales de historia, por ejemplo? Pues un gobierno encabezado por una mujer que tiene muchos significados y además que deja para el país 6 años después un México mejor que el que recibió, con una visión fundamental a quienes menos tienen, pero siempre pensando en el futuro del país. Bueno, hoy nos acompaña Alfredo Serrano desde CELAC, seguro que ha dormido poco, desde México, director de CELAC, con cara de cansancio. ¿Cómo estás, Alfredo? Tengo mucha cruda, Pablo, que significa resaca, pero resaca de la buena, resaca electoral, política. No tomé nada porque no tuve tiempo para tomar nada, pero realmente feliz, una victoria muy necesaria, muy hermosa y con muchas lindas emociones. Fue muy, muy bonito poder estar acá, donde estoy en México allá, y bueno, esta victoria es muy necesaria para el mundo, para América Latina, para España también. Así que con pocas horas, pero con mucha felicidad. Bueno, ya que tu edad avanzada no te permite beber y disfrutar, a nosotros traernos una botella de mezcal que aquí sí que queremos disfrutarlo. Bueno, hablando ya más en serio, ¿qué significa la victoria de Sheinbaum para América Latina? ¿Qué significa para la región? Yo creo que ha roto múltiples mitos. Por ejemplo, uno de los grandes mitos de que no se puede ser, valiente y tener convicciones para gobernar. Yo creo que el plebiscito, porque ha sido un plebiscito sobre la gestión de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Con la elección inclusive de una gran candidata, ¿no? Las dos cosas van de la mano, es fruto de un proceso, Claudia, y así hay que entenderlo. Por lo tanto, es un plebiscito sobre el proceso, sobre el líder, sobre lo que ha hecho la 4T. Lo han hecho con muchísimas convicciones, con cero moderación. No existe la palabra centrismo. De hecho, Andrés Manuel López Obrador siempre se ríe en sus mañaneras de los fanáticos centristas. Y además pongo un dato. La tercera fuerza electoral, que no ha llegado ni al 11% de los votos, encabezada por Maynes, llamado Movimiento Ciudadano, sonará también en España la palabra ciudadano, se ha quedado lejísimos. Y esta era una apuesta deliberada por la tercera vía, por los del centro, por la moderación. Por lo tanto, las convicciones, tener principios, tener idea, hacer una comunicación incluso contrahegemónica, contracorriente. Andrés Manuel López Obrador hacía una comunicación de instalar agenda todas las mañanas en sus famosas mañaneras. Es el principal youtuber de México y de América Latina por nivel de visualizaciones, y no respondía las preguntas que le hacían, muchas de ellas muy jodidas, en un minuto para una suerte de cápsula para el TikTok, sino tenía respuestas profundas, con un repaso de la historia permanente, que eso es algo sumamente interesante, como explicaba el presente a partir de lo sucedido en la historia, cómo ha hecho una política exterior sin atender y ser
ser sumisa a Estados Unidos, teniéndolo nada más y nada menos que con una frontera vecina que evidentemente la tenía que gestionar, pero ha sido un presidente que ha desconocido y sigue desconociendo y no reconociendo a la presidenta usurpadora del Perú, Dina Boluarte, o ha roto relaciones con Ecuador porque le asaltaron su embajada, o fue a rescatar a Evo Morales después de un golpe de Estado, o fue disputando presidencia de organismos internacionales con candidaturas propias diferentes a los Estados Unidos. Le pasó con la OEA o el Banco Interamericano de Desarrollo. Yo creo que hay muchas lecciones que aprender, y además le añado algo: subió el salario mínimo, pero de una manera galopante en este tiempo, pero subió las políticas sociales también, mejoró en términos de políticas sociales, y todo esto lo hizo con una gran bonanza macroeconómica, con una moneda apreciada. Sin embargo, ya hoy empezaron los principales golpes especulativos. A pesar de los golpes especulativos, a lo largo del tiempo, la moneda mexicana ha sido apreciada, creció mucho la inversión extranjera directa, pero eso no desligado, sino todo lo contrario, de atender a las clases populares, redujo pobreza, mejoró en términos de desigualdad. Seguramente hay aspectos a mejorar, pero me parece que gestión, comunicación, convicciones, ideología, hay mucho que aprender. Son muchas lecciones para la región, y yo diría que para el mundo esta aplastante victoria, que es hegemónica, porque sacar hoy en día estos valores en intención de voto después de un sexenio, porque esto además es algo que yo quiero también destacar, Pablo, un presidente no es como empieza, es como termina. He visto tantos presidentes en América Latina que empiezan con niveles de aprobación del 50, del 60 y se marean, pero acaban con un 5 o 6% y saliendo por la puerta de atrás. Bueno, Andrés Manuel va a acabar con un 60% de aprobación y con un 60% de intención de voto. Y otro aprendizaje, no sé, esto cuando las siglas de la partidocracia se juntan, se suman, como es el PRI, PAN, PRD, que es una suerte de cambalache de siglas para intentar evitar una catástrofe electoral, tampoco la evitaron. Y una cosa que siempre dice Andrés Manuel López Obrador, y para mí ha sido un faro: el que no cree que el pueblo es tonto, es tonto. Y eso es algo que él permanentemente lo dice. Él tiene una gran fe genuina en el pueblo mexicano, y ha revalorizado infinitos símbolos. Él trabaja mucho el paradigma del humanismo mexicano. A mí me parece sumamente interesante. Ganó la política. Estas elecciones no fueron necesarias campañas electorales, ni eslóganes, ni jingles, ni muchas fotografías, ni spots publicitarios. En verdad ganó la política, y eso para mí es algo que en tiempos donde todo el mundo habla de que el fenómeno de la antipolítica es lo que predomina a nivel global, seguramente va creciendo, pero en México no tuvo cabida. Zugasti. Hola Alfredo, un placer tenerte hoy aquí en la base. Yo te voy a cambiar un poco el tercio. Te quería preguntar, ¿cómo crees que afectaría una hipotética victoria de Donald Trump en Estados Unidos a este nuevo ciclo, ¿no?, de México, hasta este México de Sheinbaum? Yo creo que ya ellos, como son sexenios, han tenido un pedacito de su tiempo con Donald Trump, con lo cual han tenido que convivir. Yo creo que una de las cosas que aprendí en México, y recuerdo muy bien una conversación incluso con Pablo, del que era en su momento subsecretario para América Latina, y le preguntó Pablo respecto a la relación con Estados Unidos, y le contestó con el número de kilómetros que tiene la frontera. Dicho de otro modo, es inevitable. Pero hay algo muy interesante de cómo ha cambiado México en este mientras tanto su relación con Estados Unidos. Es incluso ha planteado de que, bueno, nosotros tenemos más de 14 millones de votantes en Estados Unidos que son mexicanos, por lo tanto también vamos a participar en la política interna estadounidense. Le ha dado una vuelta de tuerca para decirle a los Estados Unidos: no siempre ustedes vais a tener un grado de injerencia, sino también nosotros con nuestra población. Yo creo que tiene mucha claridad Claudia Sheinbaum. Ayer en el discurso hizo un pequeño guiño muy elegante, correcto, pero justo después de hablar de Estados Unidos, planteó la importancia que tiene la relación con el sur latinoamericano. Yo creo que ese híbrido virtuoso que logró AMLO, yo creo que no está en peligro. Efectivamente, además, Trump seguramente va a ser más bravucón y va a plantear algunos aspectos en contra de México, pero el ex canciller mexicano Marcelo Ebrard una vez también me decía en una entrevista que cuanto más soberano eres, mayor autonomía tienes para negociar. Y yo creo que eso, México, con el orgullo mexicano a flor de piel, con este tipo de victorias, me parece que viene muy bien para lo que se pueda venir. Además, recuerdo que México ha logrado un récord. Es el país hoy en día principal socio comercial
para Estados Unidos. Es decir, el principal socio comercial de Estados Unidos hoy en día es México. Esto nunca había ocurrido en la historia y lo ha logrado también el gobierno mexicano, y me parece que no lo ha hecho en contra del pueblo mexicano, sino todo lo contrario. Pedir que te quedes con nosotros porque vamos a conectar con Martí Batres, el todavía gobernador de Ciudad de México, que ha abierto un hueco en su agenda que es difícil hoy, que tienen en gabinete para analizar los resultados electorales. Están los compañeros de realización haciendo la prueba con él. Bueno, hoy podemos conectar con Martí Batres, gobernador de Ciudad de México, al que le quiero dar las gracias por hacer un hueco en su agenda que es difícil para atender a Canal Red y a la base. Muchísimas gracias, Martí, por atendernos. Muchas gracias, Pablo. Efectivamente, estamos saliendo del gabinete de seguridad. Hoy me toca asistir a 2 gabinetes de seguridad, a las 6 de la mañana con el presidente López Obrador y a las 7 de la mañana el nuestro aquí en la Ciudad de México. Ahorita acabamos de terminar y estamos a la orden para platicar con España. Muchas gracias, Pablo, Iglesias y amigos y amigas que están por allá. Qué bien. Queríamos saber tu valoración, tu análisis de unos resultados que han sido más espectaculares aún de lo que auguraban las encuestas. Estamos impresionados. Extraordinarios, extraordinarios. Realmente es un punto de referencia. Como dice ese dicho, que elogio en boca propia es vituperio, pero en realidad se ha dado una muestra muy importante de consolidación de un proyecto de transformación acá en México y en la Ciudad de México. El triunfo de Claudia Sheinbaum ratifica una ruta, se debe evidentemente a su gran trabajo en la Ciudad de México, se debe también a su campaña, que fue una campaña muy intensa, con mucho territorio y mucha inclusión, pero sobre todo es un triunfo en el que se ratifica una ruta, es una evaluación también del presidente López Obrador, es una evaluación aprobatoria del presidente López Obrador, de su gestión, de su postura, de su trabajo, de sus resultados. Entonces, por supuesto que estamos muy contentos por acá en México con los resultados que se dieron el día de ayer. Estamos hablando de más de 2/3 partes de la votación. Estamos hablando también de la conquista de, muy posiblemente, de una mayoría calificada de 2/3 partes en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Esto que se llamó acá el Plan C, un plan para poder realizar otras transformaciones, otras reformas que se requieren en México. Yo diría que ha sido muy importante. Por un lado, la gestión económica estable, un peso fuerte, una moneda fuerte, una baja inflación, una muy buena recaudación fiscal, un repunte de las exportaciones. México, como uno de los países con menos desempleo en el mundo y en la OCDE, y por otra parte también las políticas de bienestar, disminución de la desigualdad, disminución de la pobreza, crecimiento de la cobertura de las políticas sociales, crecimiento del salario general, crecimiento del salario mínimo. Entonces, bueno, pues todo eso es importante por allá, que se sepa también por allá que se está haciendo todo esto acá en México. Son temas que también se debaten en otros lugares del mundo y en España también. Te va a hacer una pregunta Manu Levín. Manu, adelante. Buenas tardes, aquí les saluda Manu Levín. Muchísimas gracias por atendernos. Es un honor poder contar con su valoración. Hace un ratito durante el programa decíamos que nos parecía que algunos de los grandes derrotados anoche en México son esos medios de comunicación concentrados, esos poderes mediáticos que protagonizaron una serie de campañas sucias, una serie de mentiras que, en este caso, a diferencia de lo que observamos en otros países, en México, digamos que han sido derrotados y no han tenido un efecto político a la luz de estos resultados de los que todos debemos sacar muchas lecciones. Le quería preguntar, a su modo de ver, ¿por qué no han funcionado, digamos, todas esas mentiras que se han vertido durante tantas semanas? Muy importante. Yo creo que primero en el diagnóstico habría que decir que en efecto los medios de comunicación estuvieron todos en contra. La radio, no saben ustedes, no tienen idea de la agresividad de la radio.
con una gran influencia en los automovilistas y en sectores medios que utilizan el automóvil. Prácticamente se informan solo a través de la radio. Una buena parte de las redes también. Una campaña de muchas fake news, muchas mentiras, muchas falsedades que se tienen que estar aclarando todo el tiempo. Ahora, ¿cómo se contrarrestó esto? Yo creo que tiene que ver con varias cosas. Uno, los resultados, porque aunque tengas una campaña en contra, si subió tu salario, si los adultos mayores de tu hogar tienen una pensión asegurada, incluso como derecho constitucional, si en la escuela tus hijos tienen una beca garantizada, si todas las escuelas reciben recursos para su mantenimiento cada año, pues evidentemente que todo esto tiene una repercusión. Si además el gobierno está realizando grandes obras de mucho impacto, como el Tren Maya, como la refinería Dos Bocas, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, como el tren transoceánico, bueno, evidentemente que esto va a repercutir positivamente entre la gente. Entonces, estos son hechos concretos e importantes que la gente siente en su vida cotidiana. Pero aparte, en la relación con la comunicación hay una cuestión muy importante. El presidente López Obrador adoptó desde el principio una línea de no dejarse, es decir, no dejar que pase la mentira, no ser obsecuente con la falsedad, sino atajarla inmediatamente. Dentro de su conferencia mañanera, que es precisamente todo un fenómeno de comunicación política, hay una sección que es la sección de ¿quién es quién en las mentiras? Y cada semana esta sección habla de todas las mentiras que se dicen en los medios de comunicación y se contrastan con los hechos reales. Entonces, estar desmintiendo, no dejarse calumniar, no dejarse difamar, ha sido muy importante. El presidente López Obrador en sus conferencias mañaneras ha puesto el ejemplo de Francisco I. Madero, el presidente que triunfa con la revolución de 1910, sobre el que se va toda la oligarquía hace poco más de un siglo, y desde los medios de comunicación lo deshacen. Entonces, ha dicho acá el presidente López Obrador, eso no nos va a pasar, no nos vamos a dejar, y en efecto esta es una cuestión muy importante. Y la otra es la comunicación alternativa, es decir, más allá de los medios formales, existe la conferencia mañanera, que es todo un medio de comunicación. Millones de personas siguen la conferencia mañanera por internet, se enteran en la conferencia mañanera. Este es un punto de referencia. Cuando sucede algo y se dice en la mañanera, entonces se repite así como rumor, se comentó en la mañanera, como diciendo, si se comentó en la mañanera es porque es algo importante. Entonces esa conferencia ha adquirido mucha fuerza. También, por otra parte, existen múltiples mecanismos de comunicación alternativa a través de redes sociales, pero hay una cuestión que no se ha dejado, que es la comunicación casa por casa. Entonces, cuando hay algo que precisar, algo que aclarar, existe el volante, aunque parezca algo muy artesanal, aunque parezca algo muy antiguo, ese volante que llega casa por casa nos permite saltar también la barrera de la desinformación. Esto es, digamos, lo que tiene que ver mucho con el hecho de que no hayan incidido los medios de comunicación de esa manera. Ayer que se realizaban las votaciones, yo observé, por ejemplo, que fue la candidata del bloque de la derecha a votar y realizó una larga fila y la tuvieron en pantalla, en televisión, en tiempo real, como 2 horas y media. 2 horas y media, saliendo, pero no influyó en los electores. Entonces, esto quiere decir que por otras vías se van forjando también puntos de vista, información, convicciones en este proceso político tan interesante que se ha estado dando en México. Ina Finogénova. Buenas tardes, un placer contar con ustedes esta tarde. Ina Finogénova les saluda. Le quería preguntar, ahora que arranca este nuevo sexenio en el gobierno, también en la Ciudad de México, ¿cuáles son los principales desafíos, retos a hacer por este nuevo gobierno? Y en caso de que, por ejemplo,
se completa, ¿no? Finalmente se logra el Plan C, el denominado Plan C de Morena. ¿Cuáles serían las primeras reformas y todo lo que queda por hacer? Bueno, están planteadas muchas cosas. De hecho, el presidente López Obrador ya en esta parte final presentó un paquete de iniciativas de reformas a la Constitución. Son 20 iniciativas. No menciono aquí todas, pero una, por ejemplo, es que quede en la Constitución el mecanismo de elevación del salario mínimo por encima de la inflación, es decir, que el salario nunca puede actualizarse por debajo del índice inflacionario. Esta es una reforma concreta. Otra reforma tiene que ver con el tema de la vivienda, diversos mecanismos para garantizar el derecho a la vivienda, desde vivienda en renta, muy económica, hasta construcción de vivienda por cooperativas, por organizaciones, por diversas vías. Luego está todo el tema de las pensiones, que esa es una reforma que ya comenzó a realizarse para garantizar las pensiones de los trabajadores, porque se venían jubilando con la mitad del salario, del último salario que habían devengado. Entonces la idea es que se jubilen con el salario que están ganando en el momento de su jubilación. Hay otra reforma que tiene que ver con el reconocimiento de derechos políticos, sociales, económicos y culturales de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes. Hay otras reformas que tienen que ver con lo político, con reorganización del Estado, por ejemplo, la elección por voto directo de las y los ministros de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo, completar la reforma de austeridad republicana. Yo sé que el término de austeridad en Europa está asociado mucho a los sacrificios de los trabajadores, pero aquí cuando hablamos de austeridad republicana hablamos de quitarle a la élite política especialmente, los privilegios de los que goza a costa del erario. Entonces, también aquí, por ejemplo, el presidente de la República gana 115,000 pesos, más o menos, pero un ministro de la Corte gana como 400,000 y con sus prestaciones como 700,000. Es una cosa tremenda. Entonces, se requiere ahí una reforma para quitar todos esos privilegios. Por ejemplo, esta es parte también del llamado Plan C, de las reformas que se están proponiendo. Ahí tenemos algunas de las líneas que se están poniendo a debate. En la parte que sigue también se busca que esta pensión universal que se entrega a todas las personas desde los 65 años de edad, sin excepción, quede plasmada en la Constitución así, pero ahorita está desde los 68 años de edad, a excepción de las personas de comunidades indígenas que la reciben desde los 65, pero como ya en los hechos se entrega desde los 65 años de edad, la idea es que en la Constitución quede así desde los 65 años de edad. Otra reforma tiene que ver con el tema de la salud, que es en la parte final del sexenio uno de los temas en los que más se ha empeñado el presidente López Obrador. La idea es que en el tema de la salud quede plasmado en la Constitución un sistema integral, universal, público, gratuito de salud, de tal forma que se garantice que haya atención de calidad a todas las personas. Aquí tenemos el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el que da la atención de salud a los trabajadores asalariados. Es el IMSS, pero hay otra rama que se está construyendo que es el IMSS Bienestar, que tiene el objetivo de dar servicios de salud gratuitos a todos los que no tienen IMSS, es decir, es el IMSS para los que no tienen IMSS, es la seguridad social y la salud para todos los trabajadores no asalariados. Esa es, digamos, otra de las vetas de las reformas y transformaciones que están en curso y que también serán futuras. En estos años se rescataron 100 hospitales que eran obras negras, abandonadas, y ya son hospitales que ahora están funcionando en el país, y a partir de mañana comienza el proceso de constitución de los comités que se llaman La Clínica es Nuestra, por medio del cual se le va a dar recurso económico a los comités elegidos por los usuarios de los sistemas de salud pública
para que ellos hagan mejoras en sus centros de salud directamente de forma participativa. Y se va a entregar una credencial a todas las personas que no tienen seguridad social laboral para que puedan acceder al IMSS Bienestar. Eso nos va a permitir la universalización de la salud pública y gratuita. Ahí están algunos de los retos, son más, pero menciono algunas cosas que son importantes. Martí Batres, gobernador de Ciudad de México, muchísimas gracias por atender a Canal Rey y a La Base. Felicidades y hasta pronto. Muchas gracias, me da gusto decirles que se ganó la Ciudad de México también. Eso es muy importante, un bastión de la izquierda mexicana, un punto de referencia aquí de la Ciudad de México. De aquí salió con el presidente López Obrador cuando fue jefe de gobierno la pensión de adultos mayores, la pensión para personas con discapacidad, las becas para estudiantes, y también de aquí salió el matrimonio igualitario por primera vez y la despenalización de las decisiones de las mujeres en materia de su maternidad. Bueno, un gran abrazo para las y los españoles. Seguimos también acá de cerca los procesos políticos en España, que son muy importantes. Gracias, Pablo. Y amigas y amigos. Muchísimas gracias, amigo. Y buenas tardes allá. Buenas tardes. Y gracias también a Alfredo Serrano, director de CELAG, por acompañarnos. Seguiremos analizando la actualidad de América Latina aquí contigo, en tu casa, en Canal Red. Un fuerte abrazo, Pablo. Llegamos al final y vamos a terminar con un clásico, Nuestro México Febrero 23, interpretado por Inti Illimani. Hasta mañana.